Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, amigos. Soy el pastor Salvador Turcios. Un día más donde el Señor nos ha permitido llegar hasta esta hora para tener el estudio que corresponde a este jueves 28 de octubre del 2021. Le damos gracias a Dios porque en su misericordia nos ha guardado hasta el día de hoy. Así que vamos a tener este estudio como es costumbre cada jueves. No quiero ser tan extenso en cuanto al estudio porque sé que esto es a través del internet y como dije en el estudio anterior, se hace un poco difícil querer hacer preguntas, no es cuando estamos en persona o presencial que podemos hacer preguntas para adquirir un conocimiento más amplio de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, pero conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía, vamos a tener este estudio en esta noche, así que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios te bendiga, Valentina, ya sé que estás conectada ahí ya. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que sea Él dirigiendo mi vida para que el estudio sea de bendición a todos aquellos que nos escuchen. Dios te bendiga, Michelle Torres, Solán. Qué bueno que el Señor nos permite estar de esta forma conectados a través del internet y oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda honra, toda gloria, Señor, porque solamente a ti te pertenece. Gracias porque nos ha permitido un día más donde en esta hora, Señor, vamos a llevar el estudio de su palabra. Permita que cada oyente, Señor, que cada uno de aquellos que se conecten a través de esta plataforma, Señor, sean edificados, sean exhortados, sean consolados, Señor, y que sea su Espíritu Santo, mi Señor, llevando esta palabra a cada corazón, a cada vida, que haga el efecto, Señor, por el cual ella va a ser enviada, Señor, y que salga a través de mis labios, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, reciba toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén. Dios me le bendiga, María de los Santos, te bendiga, Jerry. Así que el tema en esta noche es un ejemplo de fe, entre paréntesis, Jairo, un ejemplo de fe. Así que vamos a usar la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, vamos a leer del verso 40 al 42. Sé que son porciones conocidas por todos aquellos que ya somos nacidos de nuevo, pero vamos a usarlo para base de este tema, un ejemplo de fe, entre paréntesis, como dije, Jairo. Lucas 8, versículo 40 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Este pasaje, como le digo, es bastante conocido por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Dios te bendiga, Xiomara, qué bueno que estás conectada. Jairo verdaderamente pues era un hombre de importancia y en la posición que tenía, así que era bastante nombrado en su tiempo. Como dice la Escritura, que era un principal en la sinagoga. Para llegar ahí era necesario que pudiera tener estudios y poder, todos aquellos que pertenecían al Sanedrín o aquí en este caso, que era un principal en la sinagoga, necesitaban tener conocimientos para poder ejercer este tipo de posiciones
dentro del pueblo de Israel, así que era una posición de jerarquía que él tenía. Y eso es lo que nos debe de llamar la atención cuando leemos la Escritura. Estos personajes que en su tiempo no importó teniendo estas posiciones de, si se le puede decir, de una alta alcurnia, vieron la necesidad de acercarse al Señor. Y ese es el propósito de este estudio en esta noche, que entendamos que aunque seamos gente letrada o no letrada, de todas maneras es necesario acercarnos y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que este personaje es uno de tantos que se mencionan a través de la Escritura. Podemos ver que hubieron reyes que tuvieron unas posiciones de respeto, porque unos que tuvieron mucha paz dentro del reinado que estuvieron ejerciendo, otros pues conquistaron territorios y eran respetados por ello. Generales a través de la Escritura que han sido grandes líderes en batalla, pero con todo y eso, cuando leemos la Escritura vemos cómo Dios de alguna manera toca estos corazones y los cambia, tal vez en nuestra forma de ver las cosas o de nuestras perspectivas. En cuanto a Dios se refiere, es diferente lo que Dios hace. Por ejemplo, hombres y mujeres que han creído completamente determinada, pero eso no quiere decir que nuestros nombres no reflejen delante del Señor cuando hacemos lo que hacemos para la obra del Señor. Así que este Jairo no es una excepción, pero lo quiero usar como ejemplo. Así que como primer punto, Jairo hizo lo más importante que un padre puede hacer. Vamos a ver qué fue lo más importante que él hizo. En el verso 41 que leíamos de Lucas 8, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal en la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Qué fue lo que él hizo? Él vino a Cristo. Así que vimos quién era Jairo. Primeramente dice que es un principal en la sinagoga. Era un líder dentro o entre el pueblo de Israel. El ejemplo que podemos ver aquí es la humildad con la que vino. Por eso quise llamar el tema un ejemplo de fe. Y usando a Jairo, dice que vino humildemente. ¿Por qué humildemente? Bueno, se postró, dice, a los pies de Jesús. Vino con un corazón, claro, atribulado, estaba pasando una situación difícil. Vimos en la Escritura que su hija está enferma cerca de la muerte. Así que pensemos por un momento, ¿cuál es la razón por la que Jairo va donde Jesús? ¿Cómo nosotros podemos identificarnos con él? Una aflicción que había en casa. ¿Cuántos de nosotros de igual manera pasamos dificultades, aflicciones? Así que era un problema que él no podía resolver. Y esto es lo importante que entendamos. Hay situaciones en la vida nuestra que no la podemos resolver nosotros, a menos que nos acerquemos a Dios, que confiemos en Él, que nos acerquemos a Jesús, como hizo Jairo. Dice que vino y se postró a sus pies, pidiéndole, rogándole que entrara en su casa. Así que hay algo también que necesitamos entender, que no esperemos llegar hasta una situación difícil en la vida o en la familia para acercarnos a Dios o para acercarnos a Cristo. Es mejor hacerlo voluntariamente. En algunos temas que yo he dado anteriormente, estamos nosotros viviendo el tiempo de la gracia. Este tiempo de la gracia es que recibimos nuestra salvación gratuita, es decir, no hemos pagado nosotros ningún precio
para poder tener la salvación que ahora tenemos. Claro, costó la sangre de Cristo. Él pagó el precio. Y hoy, en esta dispensación de la gracia, se nos pide que entreguemos nuestro corazón. Así como lo hace Jairo, llega, se postra y le pide a él que entre en su casa. Así que hoy es tiempo de poder nosotros entender que la salvación es por gracia, es gratis. Pero vendrá un tiempo en que van a tener que hacerlo obligado. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la gran tribulación va a haber uno que va a querer que lo adoren usando una palabra a la cañona, a la fuerza. Así que el que no lo quiera hacer, en vez de haberse rendido al Señor voluntariamente, va a tener que hacerlo forzosamente, porque en ese tiempo pues tendrá que pagar con la muerte para poder ser salvo. Así que es importante reconocer estos ejemplos que nosotros tenemos en la Escritura, en la Biblia, de estos hombres que aún teniendo estas posiciones dentro del pueblo de Israel, nos sirven a nosotros como experiencia para rendirnos el 100% al Señor. Así que podemos ver que él tenía esta necesidad. Su hija estaba a punto de morir. Así que ¿por qué esperar hasta que una situación difícil en la vida o en la familia llegue para acercarnos a Dios? Es mejor hacerlo voluntariamente. Así que aquí había una necesidad que solamente se necesitaba el toque de Dios. No había otra forma. Así que déjeme decirle que lo más grande que una persona puede hacer es venir a Jesús. Podemos nosotros hacer muchas cosas en la vida, pero lo más importante es cuando una persona reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Esto fue lo que hizo Jairo. Reconoció que el ministerio en el cual Jesús se estaba desarrollando no podía dejar pasar la oportunidad. Y podemos ver muchos casos en la Escritura donde hombres y mujeres no perdieron la oportunidad. El caso de hombres que buscaron cualquier forma que pudieron haber hecho para acercarse al Señor. Vimos cómo aquellos 4 amigos de aquel hombre paralítico rompieron el techo. Era que querían estar cerca del Señor porque había una necesidad. De igual manera aquí Jairo tiene una necesidad que solamente Dios puede suplir esa necesidad cuando confiamos plenamente en Él. Así que lo más grande, como dije, que una persona puede hacer es acercarse o venir a los pies del Señor Jesús. El punto número 2, Jairo nos da un ejemplo, o el ejemplo más grande que un padre puede hacer. Yo sé que hay muchos padres que están escuchando y otros que escucharán después que haya terminado este estudio, y espero en el Señor que les sirva de reflexión en sus vidas, porque mire lo que dice el verso 42 de Lucas 8, en el cual basamos el estudio en esta noche. Lucas 8:42 dice, porque tenía una hija única. Qué tremendo, hermanos. Era como de 12 años, dice la Escritura, que se estaba muriendo. Es tremendo. Sé que había una necesidad imperativa para él acercarse a Jesús. Tenía esa necesidad de que Jesús hiciera algo por él. Pero, de nuevo, en nuestra propia vida necesitamos que Él transforme nuestro ser. Que verdaderamente seamos hombres y mujeres hijos de Dios. Que seamos rendidos a Él. Así que vino para hablarle de su hija. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Acercarnos a hablar. La Escritura nos dice que Él conoce aún nuestros pensamientos, pero es necesario que se los declaremos. Y vemos ejemplos en la Escritura. El ciego Bartimeo estaba ciego, pero Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le declara que le devuelva la vista. Así que es necesario confesarle, cualquiera que sea la necesidad que tengamos. Como dije, este es un ejemplo de fe de Jairo.
Así que nuestros hijos o nuestras hijas son los más importantes en nuestra vida y lo más valioso delante de Dios, porque es necesario que cada día nosotros intercedamos delante de Dios en oración, poniéndolos a ellos en sus manos para que los guarde, para que los proteja. Así que llevando siempre la súplica al Padre Eterno para que tenga de ellos misericordia. Esa es la oración intercesora. Iglesia de Jesucristo, tenemos que ser intercesores de aquellos que sus padres no conocen todavía del Señor. Hay muchos que sus padres no conocen del Señor y es necesario que nosotros como Iglesia de Cristo intercedamos por ellos. Tarde o temprano veremos la recompensa. Si que oramos por nuestros hijos, los llevamos ante el trono de la gracia y esperamos la respuesta de Dios. Y Él nos escucha y nos da la respuesta. De igual manera tenemos que orar por aquellos que no son nuestros hijos y que tal vez sus padres no conocen del Señor también, y esperamos en la misericordia de Dios la respuesta para ellos. La iglesia está obligada y comprometida a interceder por aquellos que no conocen del Señor, porque cuando nosotros entendemos la Escritura nos damos cuenta que en el mundo hay una falta de amor y solamente el amor de Dios, el amor del Padre es el único, como dice la Escritura, que cubre multitud de pecados. Y nosotros como iglesia somos aquellos intercesores delante de Dios para que tenga misericordia de aquellos que no le han recibido todavía. Así que es importante, podemos ver ejemplos a través de toda la Biblia de estos hombres y mujeres que intercedieron no solamente por sus hijos, sino por naciones completas. El caso de Noé. Noé intercedía por sus hijos y vemos la bendición, cómo fue salva esta familia y toda la humanidad verdaderamente pereció anegada en agua. Así que Abraham oraba intensamente, no solamente por él mismo, su esposa o su hijo o sus sobrinos, sino por los que estaban con él. Job, vemos la historia de Job, oraba, dice, por sus hijos cada día. Esa es la responsabilidad nuestra como padres también, orar por nuestros hijos. No nos debemos de cansar. Y aún los hijos, orar por los padres también. Pero aún Jesús mismo, Él oró por nosotros. Y esto es tremendo, amados hermanos, porque la Biblia, cuando nosotros la leemos, es verdaderamente Dios dirigiéndose a cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice el Evangelio de San Juan 17, verso 15 al 21. Aquí es la oración de Jesús por usted y por mí. Dios oró por sus discípulos, pero también nos puso a nosotros en su oración. Mire lo que dice: no ruego que los quites del mundo. Estoy en Juan 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos nosotros. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué maravilloso, hermano, esta oración de Jesús, donde nos incluye, nos hace partícipes también. Ejemplos que vemos en la Escritura. Y ahora aquí vemos a Jesús obrar de esta manera en la familia o en la casa de Jairo, que lo vamos a ver un poco más adelante, para que entendamos que Dios no quiere que nadie sufra, pero sé que tenemos un enemigo también, que se encarga en poner dificultades en las vidas. Pero tenemos nosotros también, como dice la Escritura, que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. El problema muchas veces
es que las situaciones las vemos más grandes que nuestro Dios. Y debe de ser lo contrario. Vemos el caso de David con Goliat. Goliat no vio al gigante, no vio a este hombre que era grande. Él vio que Dios era más grande que él y por eso actuó como actuó. Así que nosotros es de la misma manera que tenemos que hacerlo. Como lo hizo Jairo. Jairo sabía que en sus propias fuerzas humanamente no podía. Tenía que buscar a alguien y ese alguien es Jesús. Ese es el ejemplo para nosotros. El punto número 3, Jairo es el ejemplo de fe que podemos ver. Dice en Lucas 8, versículo 49 en adelante. Nos dice así: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: preste atención a esta noticia. Tu hija ha muerto. No lo molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió, se lo dice aquí a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Causa risa y tienen toda la razón esta gente que lo escucharon en su tiempo de burlarse o de reírse, porque la noticia que le llevaron fue que ella había muerto. Jesús aquí les dice: no está muerta, sino que duerme. Entonces el verso 53 dice: y se burlaban de él por la expresión que había dicho, que no estaba muerta, sino que estaba dormida. Luego dice: sabiendo que estaba muerta. Jesús sabía que estaba muerta, pero es que lo maravilloso que encontramos en la Escritura es que cuando un cristiano parte de esta tierra, no muere, sino que duerme, porque un día será despertado. Y eso pues es un tema diferente a este, pero verso 54, mas él, o sea Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Amados, tenemos que aprender que no es en la palabrería que está la respuesta de una oración, sino ser concreto en lo que queremos expresarle al Señor. Lo que necesitamos tiene que ser no mucha palabrería, porque Pablo nos dice que en el mucho hablar nos falta pecado. Y a veces, aún orando podemos pecar, porque podemos decir algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Jesús no gritó, no brincó, sencillamente le dice: muchacha, levántate. Como alguien que está dormido y la toca y le dice: despierta, levántate. Verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amados, Jesús a veces lo podemos encontrar diciendo que no quiere que nosotros digamos lo que Él hace, pero es imposible, porque cuando recibimos un milagro no nos podemos quedar callados. Yo no me quedo callado de la salvación que yo he recibido de parte del Señor Jesús. No puedo. Es decir, tengo que decirla. Y personas que pueden decir: este está loco, pero es que en cada uno de nosotros tenemos que tener esta seguridad de nuestra salvación. Porque ¿en quién es que tú has creído? ¿Has creído en un muñeco? ¿En un pedazo de madera? ¿En un pedazo de metal? No, hemos creído en un Dios vivo, un Dios que cambia, que transforma, que liberta, que hace nuevas todas las cosas, que nos hizo una nueva criatura. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y cuando creemos de esta manera, el diablo se puede reír, así como hicieron con Jesús, que se burlaban porque había dicho que ella estaba dormida. No, estaba muerta. Pero de igual manera nosotros tenemos vida eterna en nosotros y tenemos que estar seguros de ello. No podemos
ser ambivalentes, que hoy sí y mañana no. No, la vida eterna está en nosotros, está en su espíritu. Porque hemos creído, como dije, en un Cristo resucitado. Él vive. Y por eso es que Él nos imparte vida eterna, porque Él es vida eterna. Él es la vida. Ellos no sabían que era la vida que había llegado delante de esta joven, hija de Jairo. Es la vida misma, Jesús. Así que, ¿por qué dudar? Tenemos que estar seguros. Y aquí veo cómo Jairo, con humildad, con sencillez, teniendo una posición de un alto rango, él va humildemente, porque humildad no es sinónimo de avergonzarse, sino sinónimo de respeto, de honrar. Por eso nos acercamos al Señor confiadamente, porque sabemos que Él nos dará la respuesta a lo que necesitemos. Así que es bueno cuando se espera una buena noticia, pero qué tremendo es para los que esperamos. Parece una eternidad. Sé que algunos están añorando que ya nos comencemos a congregar aquí en Hannover o cerca de acá. Pero Dios prueba la paciencia. Todavía tenemos un domingo más para hacerlo en Lancaster. Así que, amados hermanos, es en el tiempo del Señor. No podemos nosotros, y siempre lo he dicho, cuando el Señor abre las puertas, nadie las cierra. Pero si Él las cierra, no tratemos de abrirlas porque es peligroso. Es mejor dejar que Él obre. Así que la noticia para Jairo no fue buena. Fue terrible porque su hija había muerto. Así que si nosotros buscamos el ánimo en ese momento de Jairo, fue la noticia más terrible, más oscura quizás, que pudo haber recibido en su vida. ¡Wow! Hasta hoy, yo creo que nosotros no hemos pasado todavía esa experiencia, porque se supone que como padres sean nuestros hijos que nos entierren a nosotros, pero no el padre tener que enterrar a uno de los hijos. Debe de ser terrible, amados hermanos, pero confiamos únicamente en la paz del Señor, en la misericordia de Dios. Así que, pero Jesús le dice, no temas. Qué tremendo, hermano. No temas. ¿Por qué? Porque Jesús nada lo agarra por sorpresa. Él es Dios, Él es la vida. Así que le dice, no temas. Jesús había preparado a Jairo en ese momento para que recibiera cualquiera que fuera la noticia. Tenía que depositar la confianza en Jesús, y es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Confiar 100% en Cristo Jesús. Él nos dará la victoria. Así que solamente estando con Jesús encontraremos cosas que edifican nuestra fe. Fuera de Jesús no encontrarás edificación de ninguna parte, sino que encontrarás quizás derrotas, encontrarás tristezas. Fuera de Cristo no hay nada bueno. Para concluir, la hija de Jairo sanó de lo que le ocasionó la muerte. Sí, es así. La Biblia no dice cuál era la enfermedad, pero eso es lo de menos. Lo que podemos ver aquí es que estaba muerta y el Señor la resucita. Ese es el milagro maravilloso, y es posible que muchos de los que están viendo que todavía no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, o los que después verán este video, déjenme decirle que hay muchos que están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué yo le digo esto? Mire lo que nos dice Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él, o sea, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano puede estar caminando, despierto, pero espiritualmente está muerto. Por eso encontramos a un joven que le dice a Jesús, deja que vaya a enterrar a mis padres.
Y la respuesta de Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es eso? Muertos espiritualmente. Así que tal vez no hayas aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y estás vivo. Sí, tienes vida, pero estás muerto espiritualmente. Y es importante que reconozcas como Jairo a Jesús, que Él es el único que te puede dar vida eterna. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, versos bien conocidos por la iglesia del Señor, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dice, continúa diciendo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, Jesús nos viene a ofrecer vida, así como le ofreció a la hija de Jairo, y pienso que a toda su familia, porque ese milagro yo no creo que los haya dejado apartarse del Señor, por muy difíciles que hubieran sido las amenazas de los del pueblo de Israel para con Él. Porque cuando vemos un milagro no lo podemos callar, no podemos. San Juan 5:24, este es un versículo que tenemos que hacerlo nuestro, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se mantenga firme. San Juan 5, versículo 24, guarda este versículo en su espíritu, en su vida. Dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la seguridad. Este versículo es el ancla de nuestra fe. Jesús dice que si creemos en el que lo envió, tenemos vida eterna. Después que muera, no, cuando lo recibimos. En ese momento, en su espíritu, recibe vida eterna. Ya era eterno, pero estaba muerto espiritualmente. Pero cuando viene a Cristo, resucita ese espíritu y ahora tiene vida eterna. Y dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jairo creyó en Jesús y eso lo hizo venir a buscar la ayuda para la salud de su hija. ¿Cuánto más nosotros necesitamos acercarnos? Cuanto más el tiempo pasa, más nos acercamos a la venida del Señor y es necesario que estemos a cuentas con Él. Por eso el Señor nos dice en Mateo 24, velad y orad, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Es importante que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, no desfallezcamos, no paremos de evangelizar, llevemos estas buenas nuevas a aquellos que no conocen del Señor y siendo ejemplos a otros de vidas cristianas serias en el Señor. Así que, amigo, amiga, que quizás estás conectado y no tienes a Cristo en tu corazón, esta noche lo puedes hacer, puedes recibir a Jesús ahí donde estés. Puedes orar y decirle, Señor, perdona mis iniquidades, perdona mis transgresiones, te invito a mi vida, te hago mi Señor y Salvador, borra mis rebeliones, lávame con tu sangre. Así que si has hecho esta oración sencilla, Dios, en su misericordia, te hace su hijo o su hija y ahora puedes buscar un lugar donde congregarte, donde te enseñen una Biblia con una enseñanza sana, con doctrinas basadas en la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Espero en mi Señor que este estudio sea de bendición a tu vida. Un ejemplo de fe. Jairo. Cada uno de nosotros tenemos que ser ejemplos de fe a otros. Así que vamos a orar. Gracias porque has estado conectado. Te bendigo en el amor del Señor. Padre Santo, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han estado conectados. Bendícelos, guárdalos, Señor. Si hay enfermos, sánalos conforme a tu misericordia. Te presentamos, Señor, familias, mi Dios, que sus padres no tienen el conocimiento suyo, pero sus hijos, Señor, están congregándose. Señor, los bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús.
Glorifícate, Señor, en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo, Señor, que podamos, mi Dios, levantar en alto tu nombre, que en donde quiera que estemos, Señor, seamos ejemplos de hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, Señor. Padre, gracias una vez más. Reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Espero verlos el domingo en Lancaster para que adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Dios me los bendiga.